Hay momentos en tu carrera donde crees que lo has visto todo, donde piensas que entiendes perfectamente cómo funciona el juego corporativo, que conoces las reglas, que sabes exactamente cuál es tu valor. Y luego viene ese día, ese maldito día, donde todo lo que creías saber se desmorona frente a tus ojos y descubres que nunca tuviste control de nada. Mi nombre es Verónica Salazar, tengo 35 años y durante los últimos 8 años fui directora de cumplimiento regulatorio para Pharmatech Solutions, una multinacional farmacéutica con operaciones en España, México y Colombia. 8 años dedicados a navegar el laberinto imposible de regulaciones sanitarias, permisos gubernamentales y certificaciones que permitían que esta empresa moviera millones de dólares cada mes. 8 años siendo la persona que hacía posible que todo funcionara legalmente. 8 años construyendo relaciones con funcionarios de 3 países diferentes, aprendiendo cada matiz de las regulaciones farmacéuticas, creando procesos desde cero cuando la empresa apenas comenzaba sus operaciones internacionales. 8 años sacrificando fines de semana para cumplir con deadlines de auditorías, respondiendo correos a medianoche cuando alguna autoridad sanitaria tenía preguntas urgentes, volando a reuniones en Ciudad de México, Madrid y Bogotá con apenas unas horas de aviso. 8 años para descubrir que para ellos yo era solo un número en una hoja de cálculo. Todo comenzó un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente cada detalle de ese día porque fue el día que mi vida profesional cambió para siempre. Llegué temprano a la oficina, como siempre, café en mano, revisando los correos de las autoridades sanitarias de México sobre la renovación de permisos de importación. Trabajo rutinario, trabajo esencial, trabajo que solo yo sabía hacer con la precisión que requería. El edificio estaba tranquilo a esa hora. Me gustaba llegar antes que todos. Era el único momento del día donde podía trabajar sin interrupciones constantes. Saludé a Marta, la recepcionista que siempre llegaba a las 7:00 a.m. sin falta. «Buenos días, Verónica». Siempre la primera en llegar, me dijo con su sonrisa habitual. «Buenos días, Marta. Hay que aprovechar la tranquilidad mientras dura», respondí, sin saber lo irónicas que resultarían esas palabras. Subí a mi oficina en el 3er piso. Encendí mi computadora, preparé mi segundo café del día, porque el primero nunca era suficiente, y me sumergí en el trabajo. Había un informe de inspección de COFEPRIS que requería mi atención, 3 correos de la AMPS sobre actualizaciones en la farmacovigilancia de uno de nuestros productos más importantes, y una llamada programada con el INVIMA de Colombia para las 10:00 a.m. Un día normal. Un día como cualquier otro en los últimos 8 años. A las 10:47 de la mañana, recibí un correo de Sandra Méndez, la nueva directora de Recursos Humanos. Asunto: reunión urgente, 11:00 a.m. No pensé mucho en ello. Reuniones urgentes eran parte del día a día. Quizás algún problema con las auditorías, tal vez una nueva regulación que requería atención inmediata. Cancelé mi llamada con Colombia, algo que normalmente nunca haría, pero una convocatoria del CEO regional no se podía ignorar. Guardé mis documentos, tomé mi laptop y subí al piso ejecutivo. Mientras caminaba por el pasillo del 4.º piso, noté algo extraño. Las oficinas estaban más silenciosas de lo normal. Algunas puertas cerradas que usualmente estaban abiertas. Y cuando pasé junto a la oficina de Martín Sosa, el director financiero, lo vi a través de la ventana de vidrio hablando intensamente con alguien por teléfono, su expresión tensa. Algo estaba pasando, algo grande. La sala de reuniones estaba fría, no metafóricamente, literalmente helada, como si alguien hubiera puesto el aire acondicionado al mínimo deliberadamente. Sandra estaba ahí, junto con Roberto Castillo, el CEO regional, y un hombre que no conocía con un maletín de cuero que gritaba «Abogado corporativo». «Verónica, gracias por venir», dijo Sandra con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. «Por favor, siéntate». Me senté en la silla frente a ellos. La mesa de conferencias entre nosotros parecía kilómetros de distancia. Roberto no me miró a los ojos.
Esa fue la primera señal real. Roberto siempre había sido directo, casi agresivamente directo. El hecho de que estuviera mirando sus manos, en lugar de mirarme a la cara, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que Sandra abriera la boca. Verónica, como sabes, la compañía está pasando por un proceso de reestructuración para optimizar operaciones y maximizar eficiencia, comenzó Sandra, leyendo de una carpeta que claramente había preparado con anticipación. En los últimos 6 meses, hemos trabajado con consultores externos de McKinsey para analizar nuestra estructura organizacional e identificar áreas de mejora. Ahí estaba, McKinsey. Esos malditos consultores de 25 años recién salidos de Harvard, que vienen con sus PowerPoints llenos de gráficos y dicen a las empresas cómo optimizar despidiendo gente. Después de un análisis exhaustivo de todas las áreas, continuó Sandra, y pude ver que estaba siguiendo un guión preparado palabra por palabra, hemos identificado ciertas posiciones que consideramos redundantes en la estructura actual, particularmente en funciones que pueden ser consolidadas o externalizadas sin impacto significativo en las operaciones. Sentí cómo mi estómago se contraía. Redundantes, esa palabra. Esa maldita palabra que usan para hacer que despedir a alguien suene como una decisión racional y no como lo que realmente es, deshacerse de personas para mejorar los márgenes de ganancia e impresionar a los accionistas en el siguiente reporte trimestral. Tu posición ha sido clasificada como redundante, continuó Sandra, su voz monótona, ensayada, como si estuviera leyendo las condiciones de servicio de un software. Las funciones de cumplimiento regulatorio serán absorbidas por el equipo legal corporativo, que será reforzado con 2 nuevos asociados especializados en derecho farmacéutico y por consultores externos especializados en regulación sanitaria, que trabajarán por proyectos según sea necesario. El abogado, que hasta ese momento había permanecido en silencio como una estatua de granito, asintió levemente, como confirmando que todo lo que Sandra decía estaba legalmente blindado. Efectivo inmediatamente. Sandra continuó, y esas 2 palabras cayeron como martillazos. Tu empleo con Pharmatech Solutions queda terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, mi propia respiración. Miré a Roberto, esperando, no sé qué esperaba. ¿Una explicación? ¿Una disculpa? ¿Algún reconocimiento de los 8 años que había dedicado a esta empresa? ¿Una mención de las veces que había salvado su trasero cuando casi perdíamos permisos críticos por su negligencia? Nada. Solo me devolvió una mirada vacía y se aclaró la garganta, un tic nervioso que había visto antes cuando tenía que dar malas noticias. Apreciamos tus contribuciones, Verónica, dijo finalmente, con el entusiasmo de alguien leyendo el menú de un restaurante que no le interesa. Has sido una empleada valiosa y tu trabajo ha sido satisfactorio. La empresa te desea lo mejor en tus futuros emprendimientos profesionales. Satisfactorio. 8 años de trabajo que literalmente mantenía la empresa operando legalmente en 3 países y mi desempeño era satisfactorio. Te ofrecemos una indemnización de 3 meses de salario, continuó Roberto recuperando algo de su voz ejecutiva, más el pago completo de vacaciones acumuladas, días personales no utilizados y la parte proporcional de tu bono anual. El paquete total equivale aproximadamente a 4 meses de compensación. El abogado deslizó una carpeta gruesa hacia mí a través de la mesa. El sonido del cartón contra la madera pulida fue como uñas en una pizarra. ¿3 meses? Logré articular, mi voz sonando extrañamente calmada, considerando que mi mundo acababa de explotar. Después de 8 años, es una oferta generosa según los estándares de la industria, respondió el abogado con ese tono mecánico que tienen los que repiten las mismas frases legales todo el día. De acuerdo con la legislación laboral aplicable, la compensación mínima requerida para tu nivel de antigüedad sería de aproximadamente 2 meses.
Estamos ofreciendo un 50% adicional como reconocimiento a tu servicio. También hemos incluido una carta de recomendación preescrita, añadió Sandra, como si eso fuera algún tipo de consuelo. Y, por supuesto, puedes listar tu experiencia aquí en tu currículum sin restricciones. ¡Qué generosos! Me despiden y me permiten decir que trabajé aquí. Los documentos incluyen un acuerdo de confidencialidad estándar. El abogado señaló varios puntos marcados con pestañas amarillas en la carpeta. Una cláusula de no competencia por 12 meses que te impide trabajar directamente para competidores en posiciones similares en los mercados donde Pharmatech opera, y un acuerdo general de liberación donde la empresa y tú renuncian mutuamente a cualquier reclamo legal, presente o futuro, relacionado con tu empleo. Por supuesto, no solo me despiden, también quieren asegurarse de que no pueda trabajar en la misma industria durante un año y de que no pueda demandarlos después. Si esta historia te está impactando tanto como me impactó a mí vivirla, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque lo que viene después es aún más impactante. Y comenta qué harías tú en mi situación, porque, créeme, nunca imaginarías cómo termina esto. Miré los documentos, miré a Sandra, miré a Roberto. Miré al abogado sin nombre que probablemente cobraba $400 por hora para sentarse ahí y decir frases legales ensayadas. Y en ese momento tomé una decisión que definiría todo lo que vendría después. No iba a rogarles, no iba a llorar, no iba a preguntar por qué yo o qué hice mal. No iba a darles la satisfacción de verme destruida, porque en ese instante, con una claridad que nunca había experimentado antes, me di cuenta de algo. Ellos no tenían idea de lo que acababan de hacer. ¿Cuándo debo entregar mis accesos y equipos? Pregunté con una calma que ni yo misma reconocía. Vi la sorpresa en la cara de Sandra. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, alguna escena emocional que pudiera documentar en el expediente de recursos humanos. Hoy mismo, respondió Sandra, casi sorprendida por mi compostura. Un miembro del equipo de seguridad te acompañará a tu oficina para recoger tus pertenencias personales y te escoltará hasta la salida del edificio. Es procedimiento estándar en todas las terminaciones, no es nada personal. Por supuesto, el clásico camino de la vergüenza corporativo. Te despiden y luego te tratan como si fueras un criminal potencial que podría sabotear algo o robar secretos comerciales. También necesitaremos que entregues tu tarjeta de acceso corporativa, llaves de oficina, laptop, teléfono móvil de empresa y cualquier otro equipo o material de Pharmatech en tu posesión, añadió el abogado, consultando una lista en su portapapeles. Si tienes archivos personales en dispositivos corporativos, puedes transferirlos a una memoria USB que te proporcionaremos, pero todo el contenido será revisado por el departamento de IT antes de que puedas llevártelo. Claro, porque después de 8 años, de repente soy una amenaza de seguridad. Entendido, dije, levantándome de la silla. Una pregunta antes de irme. ¿Sí? Sandra parecía aliviada de que esto estuviera terminando tan rápido, tan limpiamente. ¿Quién va a manejar la renovación de la licencia operativa de México? Vence en 3 semanas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era el silencio de gente que acababa de darse cuenta de que tal vez habían olvidado algo. Roberto y Sandra intercambiaron una mirada. El abogado frunció el ceño y consultó algo en su iPad. El equipo legal corporativo se encargará de todas las cuestiones regulatorias, respondió Roberto con ese tono condescendiente que usan los ejecutivos que no tienen idea de los detalles técnicos de lo que están hablando. Ya hemos contactado a 2 firmas consultoras con experiencia en regulación farmacéutica internacional, Ramírez y Asociados en México y Global Compliance Partners aquí. Están perfectamente calificados para manejar estas renovaciones. Asentí lentamente. No dije nada más. No mencioné que Ramírez and Asociados
Era una firma de abogados corporativos sin un solo farmacéutico certificado en su plantilla. No mencioné que Global Compliance Partners era una consultora generista que trabajaba principalmente con dispositivos médicos, no con farmacéuticos. No mencioné que la renovación de una licencia sanitaria de operación en México no era algo que podías subcontratar a una firma legal. Simplemente tomé mi teléfono personal, porque mi teléfono corporativo pronto ya no sería mío, y salí de la sala. El guardia de seguridad me esperaba afuera, un tipo joven, probablemente de mi edad, que parecía incómodo con su trabajo de ese día. Llevaba el uniforme estándar de seguridad y una tablet donde, presumiblemente, tendría que documentar todo lo que yo sacara del edificio. «Señorita Salazar», me dijo con voz baja, casi disculpándose. «Soy Carlos. Voy a acompañarla a su oficina». «Está bien, Carlos», respondí. «Solo estoy recogiendo algunas cosas personales. No planeo hacer una escena». Me acompañó en silencio hasta mi oficina en el tercer piso. Podía sentir las miradas de otros empleados mientras caminábamos por los pasillos. Algunos apartaban la vista rápidamente cuando hacía contacto visual. Otros me miraban con curiosidad. Todos sabían lo que significaba un guardia escoltando a alguien a su oficina. Mi oficina. 8 años de mi vida concentrados en ese espacio de 3 metros por 4. Las paredes estaban llenas de certificados enmarcados, mi título de Química Farmacéutica de la Universidad Nacional, mi maestría en Asuntos Regulatorios, mis certificaciones profesionales de México, España y Colombia. Copias enmarcadas de las primeras licencias que había obtenido para la empresa cuando apenas éramos una startup farmacéutica tratando de expandirnos internacionalmente. Fotos de conferencias regulatorias donde había representado a Pharmatec. Yo, dando una presentación en el Congreso Latinoamericano de Asuntos Regulatorios en Buenos Aires. Yo recibiendo un reconocimiento de COFEPRIS por excelencia en cumplimiento normativo. Yo, con el equipo que ya no existía, 3 personas que habían trabajado conmigo antes de que la primera ronda de optimización los eliminara hace 2 años. Mi planta de escritorio, una potos que había cuidado religiosamente durante años, regándola cada lunes sin falta, hablándole incluso, algo que mis colegas solían encontrar gracioso. Los 3 monitores donde pasaba horas navegando portales gubernamentales y bases de datos regulatorias que la mayoría de la gente en esta empresa ni siquiera sabía que existían. «Tómese su tiempo», dijo Carlos, posicionándose junto a la puerta pero sin mirarme directamente. «No hay prisa». Empecé a meter cosas en una caja de cartón que Carlos había traído, fotos personales, mi taza de café favorita, una que decía «Reguladores gonna regulate», que me había regalado mi equipo hace 3 años como broma de cumpleaños, algunos libros de referencia sobre regulación sanitaria que había comprado con mi propio dinero, el Handbook of Pharmaceutical Regulatory Affairs, el FDA Compliance Guide, el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la OMS. Dejé todos los documentos de la empresa, todas las carpetas, todas las notas. Seguí las reglas al pie de la letra. No iba a darles ninguna excusa para acusarme de nada. Mientras empacaba, mi vista se desvió hacia mi computadora. Ahí estaba todo. 8 años de conocimiento institucional. Contactos directos en 3 ministerios de salud diferentes. Números de celular personales de funcionarios que nunca darían a una corporación, pero que me los habían dado a mí después de años de trabajar con ellos profesionalmente. Procesos que yo había desarrollado y documentado meticulosamente. Workflows personalizados, plantillas de solicitudes que había perfeccionado después de docenas de intentos, contraseñas de sistemas gubernamentales que solo yo conocía porque los había configurado personalmente cuando Pharmatec registró sus primeras operaciones en cada país, y ahí, en una carpeta marcada como Crítico, Vencimientos 2024, estaba el archivo que cambiaría todo, el calendario maestro de renovaciones regulatorias, un documento Excel que había mantenido actualizado religiosamente
con alertas configuradas para 90 días, 60 días, 30 días y 15 días antes de cada vencimiento crítico. Y ahí estaba, resaltado en rojo porque ya estaba en el periodo crítico de 30 días. Licencia sanitaria de operación. México. Vence 15 de septiembre de 2024. 3 semanas. Bueno, ahora 2 semanas y 6 días, para ser exactos. Esa licencia no era un simple papel que podías renovar llenando un formulario online y pagando una tarifa. Era un documento legal complejo que requería la presentación física de documentos originales, inspecciones presenciales de las instalaciones, verificación de que todos los procedimientos operativos estándar estuvieran actualizados y cumplieran con las normas vigentes y, lo más importante, la firma personal y física del profesional farmacéutico responsable legalmente autorizado. Y ese profesional, registrado ante COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, con mi cédula profesional número 78-421, mi CURP, mis credenciales validadas y mi responsabilidad legal personal en caso de cualquier problema, era yo, no el equipo legal, no los consultores externos de Ramírez Asociados, no Roberto con su MBA de Escuela de Negocios y su completa ignorancia sobre cómo funcionaba realmente la industria farmacéutica. No Sandra con sus procesos de recursos humanos y sus scripts corporativos. Yo, Verónica Salazar, la empleada redundante. Mi nombre estaba literalmente impreso en el documento oficial. Mi firma estaba registrada ante las autoridades mexicanas como la única persona autorizada para representar a Pharmatech Solutions en materia de cumplimiento sanitario y regulatorio. Y ellos acababan de despedirme. Cerré la carpeta lentamente. Una sonrisa pequeña, tan pequeña que ni Carlos la notó, apareció en mi cara. Apagué la computadora, desconecté los monitores, enrollé los cables de mis audífonos personales. Tomé mi foto con el equipo de hace 3 años y la miré por un momento. Daniela, que se había ido a trabajar a una empresa de biotecnología. Marco, que fue optimizado en la primera ronda de recortes. Patricia, que renunció frustrada cuando no reemplazaron a Marco y le duplicaron la carga de trabajo. Yo era la última, y ahora tampoco estaba. ¿Lista?, preguntó Carlos suavemente. Lista, respondí. Entregué mi tarjeta de acceso corporativa, esa pequeña tarjeta plástica que había usado miles de veces para entrar al edificio, acceder a pisos restringidos, abrir la puerta de mi oficina. Entregué mi juego de llaves, 3 llaves que abrían mi oficina, el archivo regulatorio y el almacén de documentación controlada. Entregué mi laptop corporativa, todavía tibia de haber estado trabajando en ella esa mañana. Entregué mi teléfono móvil de empresa, un iPhone 13 que tenía contactos de 47 funcionarios gubernamentales en 3 países. Firmé los documentos de salida, una lista de verificación de 23 ítems, confirmando que había devuelto cada pieza de propiedad corporativa. Un formulario confirmando que había sido informada de mis obligaciones post-empleo. Otro documento confirmando que entendía las consecuencias legales de violar los acuerdos de confidencialidad. No leí ninguno con detenimiento, algo que normalmente nunca haría, siendo la persona de cumplimiento que era. Pero en ese momento solo quería salir de ahí. Carlos me escoltó hasta la salida principal. El viaje en elevador fue silencioso. Bajamos los 4 pisos sin decir palabra. Las puertas se abrieron en el lobby principal. Algunos colegas estaban ahí. Miguel de Finanzas, quien me había ayudado innumerables veces a justificar presupuestos para tasas regulatorias. Ana de Marketing, con quien había trabajado en el lanzamiento de 3 productos. Fernando de Operaciones, quien siempre me llamaba en pánico cuando había problemas de importación. Todos me vieron pasar con mi caja de cartón. Miguel apartó la mirada incómodo. Ana me dio una sonrisa triste y levantó la mano en un pequeño saludo. Fernando simplemente asintió, sus ojos diciendo, «Lo siento», sin palabras. Nadie dijo nada en voz alta,
porque todos sabían que podían ser los siguientes. Salí del edificio a las 12:34 p.m. El sol de mediodía me golpeó como un puño. Había entrado a ese edificio esa mañana como directora de cumplimiento regulatorio, con 8 años de experiencia, conocimiento crítico y responsabilidad legal sobre millones de dólares en operaciones. Salí como una estadística de recorte de personal, un número en la presentación de PowerPoint de algún consultor de McKinsey, una línea borrada en un organigrama. Conduje hasta mi apartamento en piloto automático. No lloré, no grité, no puse música, solo manejé en silencio, mi mente completamente en blanco, como si mi cerebro hubiera decidido apagarse temporalmente para protegerme del procesamiento de lo que acababa de pasar. Llegué a mi apartamento, subí las escaleras hasta el 3er piso cargando mi caja de pertenencias, abrí la puerta y simplemente me senté en mi sofá. Me quedé ahí mirando la caja por no sé cuánto tiempo. Podrían haber sido 10 minutos, podrían haber sido 2 horas. El tiempo perdió significado. Mi teléfono personal vibró, un mensaje de LinkedIn. Lamentamos que tu empleo haya terminado. ¿Te gustaría actualizar tu perfil para mostrar que estás buscando nuevas oportunidades? Gracias, LinkedIn. Muy oportuno, muy sensible. Otro mensaje. Este de Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Verónica, ¿estás bien? Vi que actualizaron la página de equipo de Pharmatech y tu foto ya no está. ¿Qué pasó? No tenía energía para responder. No todavía. Otro mensaje. Mi hermana. Mamá me contó que te despidieron. ¿Por qué no me avisaste? Llámame. ¿Cómo se había enterado mi madre tan rápido? Ah, claro. Chisme corporativo. Probablemente alguien que conocía a alguien que trabajaba en el edificio ya había empezado a esparcir la noticia. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Respondí algunos mensajes con respuestas cortas, casi robóticas. Sí, me despidieron. Reestructuración. Estoy bien, no te preocupes. Ignoré las llamadas de mi madre porque sabía exactamente cómo iría esa conversación. Ella, dramática como siempre, preguntándome qué había hecho mal, sugiriendo que tal vez si hubiera sido más diplomática o flexible, preocupada por qué dirían los vecinos cuando se enteraran que su hija, la exitosa ejecutiva farmacéutica, había sido despedida. No tenía energía para eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, mi mente reproduciendo la reunión una y otra vez como un video en loop. La cara inexpresiva de Roberto, el tono mecánico de Sandra, las palabras redundante y optimización que seguían resonando. Pero no fue solo la indignación lo que me mantuvo despierta, fue otra cosa. Una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. ¿Realmente creen que pueden operar sin mí? Porque yo sabía algo que ellos claramente no sabían. Yo no era solo una empleada que manejaba papeles y llenaba formularios. Yo era legalmente, oficialmente, registrada ante 3 gobiernos diferentes, la única persona autorizada para mantener a Pharmatech operando en sus mercados más grandes. Y acababan de despedirme sin siquiera verificar ese pequeño detalle. A las 3:24 de la madrugada, encendí mi laptop personal y empecé a investigar. No para sabotear nada, nunca haría eso, sino simplemente para entender la magnitud completa de lo que acababan de hacer, y lo que descubrí me hizo sonreír en la oscuridad de mi habitación. Esto apenas comenzaba. Continuará en la siguiente parte. Los días siguientes fueron extraños de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en 8 años, desperté sin el sonido estridente de mi alarma a las 6:00 a.m., sin la urgencia inmediata de revisar correos antes de levantarme de la cama, sin esa presión constante de tener 20 cosas pendientes antes de las 9:00 a.m. Era inquietante, como si me hubieran arrancado un órgano vital y mi cuerpo no supiera cómo funcionar sin él. El miércoles me levanté a las 10:00 a.m., algo que no había hecho desde mis días de universidad. Preparé café, demasiado fuerte, por costumbre, y me senté frente a mi computadora personal. Y ahí fue cuando empecé mi investigación real.
No necesitaba accesos corporativos para lo que estaba buscando. Toda la información que necesitaba era pública, disponible en los portales gubernamentales que había navegado miles de veces durante mi carrera. Accedí al portal público de COFEPRIS en México. Busqué el registro de Pharmatech Solutions y ahí estaba, en documentos oficiales que cualquiera podía consultar. Responsable autorizado, Verónica Salazar Mendoza. Cédula profesional, 789-421. Vigencia de autorización, 15 de septiembre de 2024. Luego fui al portal de la AMPs en España. Busqué los registros de productos de Pharmatech. De los 7 productos comercializados en España, yo era la responsable técnica registrada en 5 de ellos. Responsable técnico, Verónica Salazar Mendoza. Número de colegiado, ES78952. Y finalmente el INVIMA de Colombia. 3 registros sanitarios vigentes, los 3 con mi nombre. Lo que estaba viendo no era solo problemático, era catastrófico. Pharmatech no solo dependía de mi licencia en México para operar, la estructura completa de su operación internacional estaba construida alrededor de mis credenciales profesionales. Y no eran documentos que podías transferir con un simple memorándum interno o una carta de la gerencia. Cada uno de estos registros requería un proceso formal, largo y costoso de cambio de responsable técnico. En México, el proceso de cambio de responsable técnico ante COFEPRIS requería solicitud formal con 90 días de anticipación, documentación completa del nuevo responsable, título profesional, cédula, certificados, auditoría presencial de las instalaciones, agenda típica de 60-90 días, capacitación documentada del nuevo responsable en todos los procedimientos, periodo de transición supervisada de mínimo 30 días, aprobación final que podía tomar entre 30 a 60 días adicionales. En total, entre 4 y 6 meses en el mejor escenario. Y eso, asumiendo que no hubiera ninguna observación en la auditoría, ningún problema con las credenciales del nuevo responsable, ningún retraso burocrático. En España, el proceso era similar pero con sus propias complejidades burocráticas españolas. En Colombia, el INVIMA era conocido por ser aún más lento y meticuloso, y lo mejor o lo peor, dependiendo de tu perspectiva, era que yo había estructurado todos estos registros de esta manera deliberadamente, no por malicia o por algún plan maestro de venganza futura, sino porque seguía las mejores prácticas regulatorias recomendadas por organismos internacionales. Tener un único responsable técnico claramente identificado aseguraba continuidad, responsabilidad legal clara y facilitaba las auditorías. Protegía a la empresa de zonas grises regulatorias donde nadie era realmente responsable. Yo había protegido a Pharmatech haciendo mi trabajo exactamente como debía hacerse. Y ellos me habían despedido pensando que ese trabajo era redundante. Documenté todo, tomé capturas de pantalla, hice una lista detallada de cada registro, cada licencia, cada autorización que tenía mi nombre. No para extorsionar a nadie, eso sería ilegal y antiético, sino porque necesitaba entender completamente la situación. La lista final era impresionante. 1. Licencia sanitaria de operación, México. Vence en 2 semanas y 4 días. 5 registros de productos, España. Vencimientos entre 3 y 8 meses. 3 registros sanitarios, Colombia. Vencimientos entre 2 y 6 meses. 2 certificados de conformidad de buenas prácticas de manufactura, España. Vence 1 en 3 meses. 4 autorizaciones de importación, México. Vencimientos varios. 1 registro de establecimiento, Colombia. Vence en 5 meses 14 documentos. Críticos. 14 piezas de papel sin las cuales Pharmatech no podía fabricar, importar, distribuir o vender sus productos en mercados que representaban el 73% de sus ingresos totales, todos con mi nombre, todos requiriendo mi firma para renovarse, todos legalmente mi responsabilidad personal. Y yo ya no trabajaba ahí. Guardé toda la documentación en una carpeta en mi computadora. La titulé simplemente Pharmatech, registros activos, y esperé.
no tuve que esperar mucho. El viernes de esa semana, exactamente 5 días después de mi despido, recibí la primera llamada. Eran las 3:47 p.m. Estaba en mi sofá, viendo Netflix sin realmente prestar atención, cuando mi teléfono personal sonó. Número desconocido con código de área local. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo, intuición, curiosidad, tal vez el deseo de ver cómo se desarrollaba esto, me hizo contestar. ¿Verónica Salazar? Una voz de hombre que no reconocí. Sonaba joven, nervioso. Sí, ¿quién habla? Respondí con cautela. Soy Javier Torres, del Departamento Legal de Pharmatech Solutions. Disculpa que te moleste en tu número personal, pero es algo urgente y necesito hablar contigo sobre algunos documentos regulatorios en México. Me senté más derecha en el sofá, dejé Netflix en pausa. Sonreí, aunque él no podía verme. ¿Javier Torres? No creo conocerte. ¿Eres nuevo en la empresa? Sí, comencé hace 2 semanas, confirmó. Mira, Verónica, estamos tratando de procesar la renovación de la licencia sanitaria de Operación de México y hemos encontrado algunos problemas técnicos. Necesitamos acceso a ciertos archivos y procedimientos que aparentemente manejabas tú anteriormente. Problemas técnicos. Qué forma tan linda y eufemística de decir, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo y estamos entrando en pánico. Javier, respondí con la voz más profesional y neutral que pude. Lamento escuchar que están teniendo dificultades, pero ya no trabajo para Pharmatech. Me despidieron hace 5 días por ser redundante. Tendrías que hablar con Sandra Méndez en Recursos Humanos o con Roberto Castillo sobre cualquier asunto relacionado con la empresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza mientras procesaba esta información. Sí, estoy al tanto de la situación de tu empleo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero esto es realmente urgente, Verónica. La licencia vence en menos de 2 semanas y media, y sin ella no podemos operar legalmente en México. Las autoridades ya nos enviaron un recordatorio y están esperando nuestra solicitud de renovación. Lo sé, respondí con calma absoluta. Yo llevaba el control meticuloso de todos esos vencimientos. De hecho, tenía alarmas configuradas en mi calendario corporativo, ese calendario al que ya no tengo acceso, para alertar con 90, 60, 30 y 15 días antes de cada fecha crítica. ¿Ya identificaron quién va a ser el nuevo responsable técnico ante COFEPRIS? Otro silencio, este más largo que el anterior. Ese es precisamente el problema principal, admitió Javier, y pude escuchar la desesperación genuina en su voz. Al revisar la documentación descubrimos que tu nombre está registrado como la única responsable técnica autorizada ante COFEPRIS, y el proceso para cambiar eso es complicado. Más complicado de lo que Roberto anticipó cuando se detuvo abruptamente, probablemente dándose cuenta de que había dicho más de lo que debía. ¿Cuando Roberto qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nada, olvídalo, dijo rápidamente. El punto es que necesitamos tu ayuda. ¿Hay alguna forma de que puedas firmar los documentos de renovación? Podemos compensarte por tu tiempo, por supuesto. Javier, déjame explicarte algo sobre cómo funciona esto, dije, mi tono todavía profesional pero con un borde que no había tenido antes. No es simplemente cuestión de firmar documentos. Como responsable técnica registrada ante COFEPRIS, yo soy personalmente y legalmente responsable de todas las operaciones farmacéuticas de Pharmatech en México. Mi nombre en esa licencia significa que si algo sale mal, si hay un problema de calidad, si alguien se enferma por uno de los productos, si hay cualquier violación regulatoria, yo puedo ser personalmente demandada, multada e incluso enfrentar cargos penales. Entiendo, pero... No entiendes, lo interrumpí. Cuando Pharmatech me despidió, efectivamente terminaron mi responsabilidad legal ante ellos. Ya no tengo obligación alguna de poner mi nombre y mi reputación profesional en riesgo por una empresa que decidió que yo era redundante. Y legalmente,
éticamente y profesionalmente, sería completamente inapropiado que yo firmara documentos aceptando responsabilidad técnica por operaciones de una empresa donde ya no trabajo y sobre la cual no tengo control operacional. Verónica, por favor. Además, continué, el proceso de cambio de responsable técnico en México no es complicado, Javier. Es imposible hacerlo en 2 semanas y media. El proceso requiere mínimo 60 días, usualmente más cerca de 90 a 120 días, incluyendo una auditoría presencial completa de COFEPRIS, verificación de credenciales del nuevo responsable, revisión de todos los procedimientos operativos estándar, documentación de transferencia de responsabilidad y la aprobación final de la comisión. Y eso asumiendo que ya tienen identificado a un candidato calificado que cumpla con todos los requisitos regulatorios y que COFEPRIS no encuentre ninguna observación que deba ser corregida antes de aprobar el cambio. El silencio del otro lado era absoluto. Ahora, ¿tienen siquiera identificado a un candidato?, pregunté. Estamos en proceso de evaluar opciones, respondió débilmente, lo que significaba no. Entonces déjame traducir tu situación, dije. En 12 días, Pharmatech pierde su licencia para operar en México. Eso significa que no pueden fabricar nada en su planta de Monterrey. No pueden importar ningún producto a México. No pueden distribuir nada a hospitales, farmacias o clientes. No pueden vender nada legalmente en el segundo mercado más grande de la compañía. Y no tienen un plan real de cómo resolver esto porque asumieron que las licencias regulatorias eran solo papeles que cualquier abogado podría manejar. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Sugiero que hablen con su ex empleada redundante, respondí. La misma empleada que mantiene vigentes todas esas licencias que ahora necesitan desesperadamente. La misma empleada que tiene 8 años de relaciones con funcionarios de COFEPRIS que podrían, hipotéticamente, acelerar ciertos procesos si la situación lo ameritara. La misma empleada que conoce cada detalle de cada procedimiento porque los creó personalmente. Y sugiero que reconsideren su evaluación de qué posiciones son realmente prescindibles en su estructura organizacional. Y colgué. La satisfacción que sentí en ese momento fue casi física, como una descarga de adrenalina pura. No era venganza, no todavía. Era simplemente justicia poética, el universo corrigiendo un error de la manera más eficiente posible. Ellos habían tomado una decisión basada en ignorancia corporativa y arrogancia ejecutiva. Habían asumido que podían reducir costos eliminando la persona de compliance, sin entender que esa persona no solo gestionaba compliance, ella era compliance, y ahora estaban descubriendo las consecuencias. Pero esto era solo el principio. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo 5 minutos después. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Dejé que fuera a buzón cada vez. Luego empezaron a llegar mensajes de texto. Verónica, por favor, necesitamos hablar. Número desconocido. Esto es urgente, por favor contesta. Otro número desconocido. Verónica, soy Martín del departamento financiero. ¿Podemos hablar? Al menos este se identificó, ignoré todos. Luego llegó un correo a mi email personal. De Sandra Méndez. Asunto. Conversación urgente requerida. Verónica. He intentado contactarte múltiples veces. Entiendo que puedas estar molesta por la decisión reciente, pero necesitamos discutir algunos asuntos operacionales urgentes que requieren tu experiencia. ¿Podríamos agendar una llamada a tu conveniencia? Sandra Méndez, directora de Recursos Humanos Pharmatech Solutions. Leí el correo 2 veces. Luego lo marqué como leído y no respondí. Durante el fin de semana, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de números corporativos de Pharmatech que yo ignoraba sistemáticamente. Mensajes de correo electrónico con asuntos cada vez más desesperados. Urgente. Necesitamos hablar. Crítico. Situación regulatoria requiere atención. Acción inmediata requerida.
Documentación México. Los borré todos sin responder. Ni siquiera los leí completamente. ¿Por qué? Porque podía. Porque después de 8 años de estar disponible 24/7, de contestar correos a medianoche, de cancelar planes personales por emergencias corporativas, de sacrificar fines de semana para cumplir deadlines, yo finalmente podía simplemente no responder. Y era liberador de una manera que no había anticipado. El sábado por la noche, Clara me invitó a cenar. «Tienes que contarme todo», dijo mientras nos sentábamos en su restaurante favorito. «Los rumores están volando. Dicen que Pharmatech está en crisis total». «¿Ah, sí? ¿Qué dicen los rumores?», pregunté fingiendo inocencia. «Dicen que despidieron a la persona clave en regulaciones y ahora van a perder todas sus licencias en México», dijo, tomando un sorbo de vino. «Dicen que Roberto está en pánico total. Dicen que Sandra está tratando desesperadamente de contactarte. Los rumores están bastante precisos», admití. Clara me miró con esa mezcla de asombro y admiración que había conocido desde la universidad. «Verónica Salazar, ¿qué hiciste?» «Absolutamente nada», respondí con total honestidad. «Ese es precisamente el punto. No hice nada. Ellos crearon esta situación completamente solos. Le conté todo, la reunión, el despido, la redundancia. Y luego, la parte divertida. ¿Cómo descubrieron que no podían operar sin mí?» Clara escuchó todo, su cara pasando por varias expresiones: shock, indignación y finalmente una sonrisa maliciosa. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó. «Honestamente», respondí, «no estoy segura. Parte de mí quiere dejar que se hundan, pero otra parte de mí sabe que hay 150 personas en México que perderían sus trabajos si Pharmatech cierra operaciones allá. Personas que no tuvieron nada que ver con la decisión de despedirme». «Siempre tan noble», dijo Clara, moviendo la cabeza. «Incluso cuando te tratan como basura, todavía piensas en los demás». «No es nobleza», dije. «Es profesionalismo. Es saber que hay consecuencias más grandes que mi ego herido». «¿Pero?», preguntó, porque me conocía lo suficientemente bien como para saber que había un pero. «Pero», continué con una sonrisa, «eso no significa que vaya a hacerlo fácil para ellos». El lunes por la mañana, exactamente una semana después de mi despido, sonó mi timbre a las 8:00 a.m. No esperaba visitas. Me acerqué al interfono con cautela. «¿Quién es?» «Verónica, soy Sandra. Por favor, necesitamos hablar». Abrí la puerta y ahí estaba Sandra Méndez, la directora de Recursos Humanos que me había despedido con tanta eficiencia corporativa 7 días antes. Se veía completamente diferente, sin ese maquillaje perfecto, sin ese traje de $800, sin ese cabello impecablemente peinado. Llevaba jeans, Sandra Méndez en jeans, algo que nunca pensé que vería, y una blusa casual. Tenía ojeras profundas, se veía cansada, humana. Casi me dio lástima, casi. «Sandra», dije con falsa sorpresa, «esto es inesperado. ¿Qué haces aquí en mi apartamento a las 8 de la mañana un lunes?» «Verónica, por favor, necesitamos hablar», dijo, su voz sin ese tono profesional ensayado. Sonaba genuina, desesperada. «¿Puedo entrar?». La hice esperar en la puerta por unos segundos más de lo necesario, solo porque podía. «Está bien», dije finalmente. «Entra». La dejé pasar a mi apartamento. No le ofrecí café. No le ofrecí asiento. Solo me crucé de brazos y esperé. «Verónica», comenzó Sandra mirando alrededor de mi apartamento como si buscara cómo empezar. «Necesitamos hablar sobre tu posición en la empresa». «Mi exposición, querrás decir», la corregí. «La posición redundante que ya no existe. La posición que el análisis exhaustivo de McKinsey determinó que era prescindible. ¿Recuerdas?». Ella cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión, algo que no había visto antes: vulnerabilidad. «Verónica, por favor, cometimos un error grave, y necesito que me escuches. Esas palabras. Cometimos un error». 3 palabras que probablemente nunca había esperado escuchar de Sandra Méndez, la profesional de recursos humanos que siempre tenía las respuestas correctas,
los scripts perfectos, las soluciones corporativas para cada problema. La dejé entrar completamente. Preparé café. Para mí, deliberadamente, no le ofrecí. Y me senté frente a ella en mi sala. Ella se sentó en el borde del sofá, nerviosa, sus manos jugando con el cierre de su bolsa. «Habla», dije simplemente, tomando un sorbo de mi café, disfrutando cada segundo de esto más de lo que probablemente debería. Y Sandra Méndez, la directora de Recursos Humanos de Pharmatech Solutions, comenzó a hablar. Y lo que me contó me hizo darme cuenta de que la situación era incluso peor de lo que yo había imaginado.